vamos a dar inicio a la siguiente ponencia. Nos acompaña desde España el maestro Abel Veiga Copo, quien va a presentar la ponencia intitulada Discriminación en el seguro e inteligencia artificial. Si bien es cierto, muchos de nosotros ya conocen la trayectoria mundial del profesor Abel Veiga Copo, debemos indicar que el profesor es licenciado y doctor de en la Universidad de Comillas y desde abril de 1999 es profesor de la misma. Ha impartido lecciones en facultades de Ciencias Económicas y de Derecho en diversas titulaciones, tanto de licenciatura, grado y posgrado. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, así como colecciones jurídicas en las más prestigiosas editoriales de España y del mundo. Ha impartido conferencias, seminarios en España y en el extranjero en ámbitos especializados en el derecho de sociedades, derecho concursal y derecho de seguros. Igualmente es uno de los más prolíficos autores e investigadores actualmente en materia de seguros. Es un colaborador habitual en tribunales, emitiendo opiniones en diversos medios también de España y en el extranjero, y actualmente es el decano de la Facultad de Derecho y CADE de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Debo agregar también que es uno de los máximos referentes del seguro en España y también en toda Europa. Estimado maestro, le damos el pase. Muchas gracias, querido Carlos. Y lo primero, felicitarte por poner en marcha y sobre todo este congreso internacional con la importancia que tiene, que supone para Perú, que supone también para acercar tantas comunidades jurídicas a un lado y a otro del Atlántico. Y gracias por tu generosidad y este esfuerzo titánico, porque todos sabemos lo dificilísimo que es el que llega a buen puerto un congreso y con nombres tan importantes como los que componen y jalean pues toda esta listado enorme de ponentes, temas y sobre todo cuestiones importantísimas del mundo del seguro que necesitan pues debate, confrontación, reflexión y contraste entre distintas personas, etc. Bueno, yo escogí como tema para esta 25ª ponencia la cuestión para mí verdaderamente importante, como es la discriminación. Es decir, podríamos partir de la vulgaridad o de un simplismo muy fácil y muy elocuente de preguntarnos o interpelarnos por qué se discrimina en el seguro, por qué el riesgo no lo cubre todo, o dicho de otra manera, por qué el riesgo no debe cubrirlo todo. Es decir, porque evidentemente se discrimina para determinado tipo de factores y siempre, siempre, enfatizo esta palabra, este término, se ha discriminado en el mundo del seguro. Como decía nuestro añorado y querido Rubén Lito Stiglitz, uno de los creadores o padres también de la norma peruana, es decir, hablaba y nos decía siempre cómo la genética intrínseca del contrato de seguro parte de una realidad incontestada. De una parte, la enorme asimetría informativa que existe, y por otra, y esto ya es muy, muy europeo, la propia incompletud del contrato. Y estos son dos elementos claves que van vertebrando toda la construcción del contrato de seguro, de la póliza, de toda la documentación que hay, pero que se produce, y aquí recuerdo perfectamente cómo enfatizaba Stiglitz, una enorme erosión en la bilateralidad necesaria de un contrato como este, y como recordaba hace un momento Andrea magníficamente, está basado en condicionados, y son condicionados que conviene no olvidar que no son negociados o que son escasamente negociadas, porque la capacidad negociadora de las partes se reduce a mínimos y verdaderamente única y exclusivamente a una aceptación en bloque de condiciones o de cláusulas cuya alternativa es elegir entre condicionados y cláusulas entre unas y otras aseguradoras. ¿Cómo reaccionan los operadores del mercado? Bueno, de una manera u otra. Se decía también en la anterior ponencia el tema de la banca seguros, es decir, bueno, pues aquí lo que es incontestable es que en el mundo, en la realidad del seguro, en la realidad del precontrato o las tratativas preliminares, como se dice en tantos países de nuestra querida América Latina, pues se produce esta erosión y se produce sobre todo pues estas incidencias. ¿Dónde quiero llevar yo el tema de la discriminación? Es verdad que voy a centrarme sobre todo en la discriminación a través de la inteligencia artificial o la discriminación algorítmica, pero permítame antes una pregunta también muy sencilla. ¿Por qué sigue existiendo opacidad y máxime una absoluta ausencia de transparencia en todo lo que tiene que ser la lucha contra la discriminación en el seguro,
o el facilitamiento de prácticas, es decir, abusivas, que excluyen de raíz ciertos riesgos, normalmente los más onerosos o, curiosamente, los que más estadísticamente tienen propensión a sufrir el siniestro. Es decir, todos sabemos que en las sociedades actuales todo está muy conocido, todo está muy detallado, todo puede estar muy diagnosticado, sobre todo en las sociedades más modernas, más vigiladas tecnológicamente, donde las discapacidades, las enfermedades crónicas, es decir, el haber padecido o no un cáncer, un ictus, ser diabético, ser hipertenso, son situaciones que desde luego agravan enormemente la dificultad para contratar un producto de seguro o incluso hasta un producto ya no solo de seguro, sino de crédito. Evidentemente un préstamo bancario, un préstamo hipotecario lleva unos asociados determinado tipo de productos de seguro. El haber padecido o tenido un determinado historial médico puede ser un condicionante sine qua non para la concesión del préstamo y, a su vez, la concesión de los distintos seguros que suelen ir unidos, cosidos, a veces abusivamente a la concesión de un premio. Y aquí es evidente que estamos hablando de riesgos, estamos hablando de coberturas, pero estamos hablando también de exclusiones, estamos hablando de limitaciones, estamos hablando definitivamente de abusos o de posibilidades de cometerse cierto tipo de abusos. Es cierto, a día de hoy, que la computerización masiva, la transparencia, el tratamiento de datos, la informática, la nano y la biotecnología, la predictibilidad, los nuevos tratamientos médicos, la diagnosis, la cirugía, es decir, todo está cambiando y todo está convulsionando tremendamente los productos, los servicios, las prestaciones y, cómo no, el contrato de seguro y la forma de contratar, la forma de seleccionar o la forma de antiseleccionar los riesgos, que yo creo que esta ya es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener muy claro y es muy evidente. El seguro se basa, ante todo, en antiseleccionar y escoger solo los buenos riesgos y orillar o crear como en compartimentos estancos aquellos malos riesgos o riesgos que propenden a una mayor siniestralidad estadísticamente. Si hasta ahora todo era estadístico, ahora se invierte un poco la pauta, se vuelve a ese escenario precontractual donde los algoritmos y el uso de determinado tipo de algoritmos y de cajas negras y de algoritmos no neutros van creando determinado tipo de predicciones que pueden agravar enormemente y complejizar el saber, el conocer, el perimetrar cuál es la verdadera cobertura de los riesgos. Conocer datos, conocer y manejar megadatos son todos ellos extremos que marcan la vida de la persona, de nosotros, los hábitos, las costumbres, las conductas, las acciones, las omisiones, etcétera, que va a tener su incidencia en, primero, la asegurabilidad de los riesgos, segundo, la tarificación de esos riesgos y, tercero, la preconfiguración última de la siniestralidad. Estamos ante una era o una etapa disruptiva y donde la información que a través de redes sociales, a través de relojes inteligentes, a través de los celulares o móviles, etcétera, estamos continuamente emitiendo información sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras condiciones vitales, sobre nuestras condiciones de conducción o manejo de los carros o de los vehículos o de los automóviles. Vivimos un momento donde la tecnología lo está marcando todo, donde nos estamos rindiendo precisamente a esa tecnología y esa inteligencia artificial o mal llamada artificial, y donde la dimensión discriminación no es un mero convidado de piedra, todo lo contrario. Es decir, mi segunda pregunta de reflexión es si a día de hoy y con toda la inteligencia y métodos tecnológicos que pueden emplear a la hora de antiseleccionar los riesgos las entidades aseguradoras, ¿tiene sentido hablar de que el contrato de seguro es un contrato aleatorio? ¿O ya definitivamente debemos olvidar esta falacia? Es decir, yo les hablaré de algoritmia discriminatoria, pero esa algoritmia que se basa en miles, en cientos de miles o millones de datos, cada vez va erosionando aquel carácter esencial, básico, que cosía absolutamente el contrato de seguro, como era la técnica antialeatoria o aleatoria. Hoy como ayer, el interrogante sigue siendo incólume. ¿Por qué discriminamos? ¿Por qué se discrimina en el contrato de seguro? ¿Qué ratio, qué pretensión sustenta el no dar a todos un mismo trato o a todos los posibles asegurados una idéntica oportunidad? ¿Es admisible el seguro o dentro del contrato de seguro una discriminación entre iguales o solo la podemos colegir entre desiguales? Porque entonces, entre una base de cientos de miles de asegurados, aquellos riesgos que pueden ser objeto de una práctica discriminatoria o de una exclusión de seguro. Pero más allá del dato,
del historial médico, de la raza, de la etnia, de la capacidad crediticia o de solvencia, no cabe duda que el eje de la discriminación no solamente se reconduce a ese estadio preperfectivo del contrato, a ese estadio del cuestionario de salud, es decir, a ese estadio donde a través de se pueden excluir cláusulas que delimitan los riesgos. La ley prohíbe discriminar a personas con discapacidad, a personas con VIH o con otras circunstancias de salud, pero ¿acaso no sigue existiendo casos de exclusión en la práctica? En España, es claro, varias disposiciones finales de la norma española de contrato de seguro prohíben expresamente estas discriminaciones que yo acabo de reseñar sobre la discapacidad o el VIH o determinado tipo de cuestiones o de enfermedades, etc. Pero una persona obesa, una persona con sobrepeso que está pagando una mayor prima o una persona de cierta edad que paga más prima o en Europa fue muy conocido el caso Tessa Schatz, es decir, de hace ya más de una década, 1 de marzo de 2011, donde se cortocircuiteó aquella discriminación entre hombres y mujeres a la hora de la conducción. Pero, ¿acaso no existen supuestos de discriminación? El padecer ciertas enfermedades, máxime cuando estas son calificadas como enfermedades raras, es decir, no son objeto continuamente de exclusión o de discriminación encubierta por parte de las aseguradoras. Estamos hablando de un plano abstracto. Ahora, ¿qué rol entonces juega la aleatoriedad? ¿Qué rol juega la discriminación? Es decir, ¿dónde está la diferencia entre una potencial y real discriminación? ¿Cómo justificamos esta cuando no necesariamente se ha de conducir siempre y en todo caso la desigualdad real? ¿Se discrimina entre iguales o es lícita o incluso moral la discriminación entre desiguales? Todos y todos los oyentes de este congreso y ponentes somos efectivamente aversos al riesgo o lo somos en intensidades diferentes. Conocer la regulación del contrato de seguro jurídica o económica sociológicamente no significa que seamos aversos al riesgo. Podremos tener un mayor conocimiento, un basamento jurídico, de saber conocer con cognoscibilidad objetiva dónde están los límites o las bases o dónde puede haber el abuso. Pero podemos sufrir a través de la algoritmia de los datos y el megadato, el análisis del dato, determinado tipo de discriminaciones, aunque sea por representación. ¿Acaso un contrato de seguro, que es el contrato donde mayor asimetría informativa existe, mucha más que en los contratos bancarios y los contratos bursátiles, no se está discriminando con el lenguaje? El lenguaje verbal no es lo mismo que el lenguaje gramatical. Tampoco tiene que ver con el lenguaje interpretado después de un proceso teleológico para conocer la verdadera naturaleza, esencia y existencia del contrato de seguro. El lenguaje ambiguo, el lenguaje oscuro, el lenguaje con reticencia, el lenguaje con omisiones, están abonando el terreno que duda cabe para la discriminación y están erosionando la propia credibilidad del contrato. Es decir, esa discriminación contractual puede ser una discriminación subjetiva, objetiva, actuarial o a través del cálculo de probabilidades, porque la tecnología también sesga, como también anteriormente a la tecnología tan avanzada de la que disponemos ahora mismo, había otros mecanismos, otros vehículos, otros caminos para esa discriminación. Tercera pregunta, ¿es indispensable y necesaria la discriminación al contrato de seguro? Fíjense en el matiz, indispensable y necesaria. Lo estoy preguntando neutramente, asépticamente. Y de serlo, de ser indispensable y discriminatoria, la siguiente, la cuarta pregunta, es obligada, porque ¿en qué plano entonces es admisible? ¿Solo en un plano puramente técnico o estadístico? ¿O también debemos rendirnos y admitirla en un plano jurídico y social? ¿Cuándo está justificada y causalizada la contratación de un seguro de vida, de salud, de decesos, un seguro colectivo de personas? En todos ellos, ¿no está justificado en algunos supuestos la discriminación? ¿Qué pasa con un deseable compliance normativo en este punto del ámbito asegurador? Pero, ¿y si la discriminación efectiva que puede llevarse a cabo en función de cómo está redactado un cuestionario de salud, por ejemplo, y donde se pueden eliminar ciertas preguntas o se pueden sesgar intencional y tendencialmente el sentido de las mismas? ¿Acaso no se puede también discriminar a través del sentido de las respuestas que quedan condicionadas a un lugar, a un sentido u otro? La discriminación es el trato desigual entre iguales, no entre desiguales, si bien hay que identificar los parámetros de esa desigualdad para no sesgar la selección.
Término, concepto, vocablo que transcurre y recorre absolutamente todas las fibras del contrato de seguro, en cualquiera de sus fases y estadios, tanto los preperfectivos como los postperfectivos, como los de la propia gestión del siniestro. Desde el diseño mismo del producto de seguro, la discriminación, y adviertan todos ustedes que no estoy diciendo positiva o negativa, pero sí digo que la discriminación siempre está presente. Pues, ¿qué significa discriminar? Muy sencillo. Discriminar es elegir, es optar, es limitar, es cuestionar en último y único extremo lo que es y cómo es o va a ser asegurado para pasar, lo que es y va a ser asegurable para pasar definitivamente a estar asegurado dentro de los riesgos cubiertos. Se elige, se sesga, se precondiciona a través de hechos, de factores, de circunstancias, de situaciones, que van desde lo genuinamente y profundamente humano hasta lo técnico, desde la edad, la enfermedad, el sexo o la piel, lo económico, lo solvente, lo profesional, lo tecnológico, etc. Y todo ello en un continuum que preconfigura y forma parte de la práctica aseguradora. O dicho de otra manera, si se quiere, es decir, es lógico, es razonable, es justo que se discriminen riesgos y en la práctica asegurativa. ¿Cuál es en todo caso la finalidad última de discriminar? ¿Por qué se discrimina? ¿Por qué se trata desigualmente a quienes de suyo por enfermedades, historiales médicos, predisposiciones genéticas, raza, etnia, discapacidad, etcétera, son desiguales pero no lo son ante el seguro? Discriminación y exclusión de riesgos son términos homónimos, conceptualmente en una práctica que a mí me gusta llamar una práctica de elipsis intencionada, por una pendiente resbaladiza, slippery slope, es decir, más cuando lo desigual es injusto, indeseable, ilícito, y cuando requiere un reproche moral y conductual ante prácticas que pueden ser abusivas y pueden dar al traste todo lo que tiene que ser la función social del seguro. La común viene salpicado de fragmentación, de segmentación. La homogeneidad no siempre es absoluta o debe serlo. Ahora bien, el seguro está lleno de sesgos, sesgos discriminatorios, sesgos que pueden ser positivos, que pueden ser negativos, neutros, o que decidida y finalísticamente se pueden ser abusivos. Es decir, y lo son porque está en juego la asegurabilidad de determinado tipo de riesgos. Homogeneidad y mutualidad pueden ser una respuesta frente a la discriminación selectiva, pero a la vez indiscriminada en aras a mutualizar las bases personales de los riesgos. Buenos y malos riesgos, selección versus antiselección, está y ha estado siempre presente en el seguro y sobre todo en la técnica antialeatoria del seguro, pero también lo ha estado presente, qué duda cabe, ha sido puntual en esta cita, a la propia configuración y redacción del contenido de las cláusulas. Tanto en seguros de daños como en seguros de personas, el condicionado, indudablemente, es la piedra de toque, la pieza clave basilar nervial de todo el edificio, de todo lo discursivo y al mismo tiempo de todo litigio en el contrato de seguro. Referirnos a discriminación implica indagar en la causa, en el porqué y en el para qué y su finalidad última o teleológica, amén de si con ello se vacía o no la función social del seguro. Si se discrimina es porque hay una intencionalidad manifiesta y finalística de llevarlo a cabo. No importa el cauce o la forma. Hoy como ayer, el contrato de seguro se ha edificado precisamente a través de selecciones, de exclusiones, de sesgos, al margen de por qué y la vía o el instrumento que se ha llevado a cabo. Hablar de digitalización, de revolución tecnológica, implica de suyo secuenciar con nitidez el fondo de todo este debate. Más hay un campo, indudablemente ahora mismo, donde la discriminación es muy sutil, muy suave, muy amplia, sublime y poco detectable. ¿Cuál? La discriminación algorítmica. Es decir, la discriminación algorítmica que va a seleccionar buenos y malos riesgos y que tiene, a mi juicio, un enorme problema, un enorme peligro. ¿Cuál? La desnaturalización absoluta de las funciones que tiene que cumplir el contrato de seguro. Pensemos, por ejemplo, en los seguros de personas. Es decir, los contratos de seguro sobre la persona tienen, como todos ustedes conocen muy bien, un denominador común, la cobertura de riesgos que atañen tanto a la existencia misma de la persona, del ser humano, como a su integridad corporal y a su salud. Es la persona, es su salud, son sus necesidades asistenciales o prestacionales las que configuran inequívocamente el tronco de todo este seguro.
Y es aquí la persona, el ser humano, el historial médico, su patrimonio genético hereditario, su piel, sus enfermedades, sus conductas, sus comportamientos, sus hábitos, sus costumbres, etcétera, donde los sesgos y las diferencias, los marcadores y los parámetros de vida, su actividad, el ejercicio o actividad física saludable que pueden hacer son el foco para la discriminación. El cómo se lleva a cabo la discriminación, así como las bases últimas en las que se antiseleccionan los riesgos y se decide qué se cubre y no se cubre o hasta qué límites se cubren estos riesgos, no siempre iguales, nos abre un abanico discursivo extraordinario. Estamos ante seguros de sumas, no de indemnización, sin que ello impida que existan ramos o modalidades verdaderamente híbridas y convivan auténticas parcelas, incluso de seguros como el de enfermedad o el de reembolso de gastos médicos, en los que la finalidad resarcitoria está presente, pero incluso en ellos también se discrimina. Esto no significa, cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de productos de seguro, que vayamos hacia una disparidad de conceptos, ni muchísimo menos a que haya unas diferencias muy exageradas entre los grandes ramos o las grandes peculiaridades del contrato de seguro. Discriminar riesgos es seleccionar los mismos y ello es lícito. Repito, es lícito, pero es lícito siempre y cuando se haga en función de parámetros claros, concisos, seguros y sobre todo siempre con un límite de mínimos, es decir, no desnaturalizar el contenido mínimo de las coberturas y las prestaciones que un seguro, es decir, tiene que prestar, su función de cobertura, su función de garantía y en definitiva su función social. El peligro, y esto es muy importante, es cuando la discriminación veda absolutamente el acceso a la función asegurativa, rechazando de entrada las vulnerabilidades y circunstancias que para una aseguradora supone una onerosidad pese a la desvirtuación absoluta y banal del contrato de seguro. La revolución tecnológica se manifiesta en herramientas, en aplicaciones, en Internet de las cosas, la nube, el algoritmo, el Big Data, el Machine Learning, etcétera, sobre los que se está sentando ahora mismo el avance vertiginoso y dinámico de una revolución intrínseca e extrínsecamente del propio seguro. Con ello lo hace la antiselección de los riesgos asegurables, los parámetros que permiten edificar buenos y malos riesgos o de mínimos asegurables en quién está comprando y vendiendo esos riesgos y cómo los está gestionando. Lo tradicional, hasta ahora, hasta el presente, partía de una radiografía sumamente estática del riesgo en el seguro. Es decir, sabíamos cuál era el riesgo declarado en los cuestionarios, ese riesgo inicial, que era el riesgo durante toda la vida de la relación jurídica o de la póliza del periodo. Pero hoy, con la tecnología actual, nos pueden medir nuestro ritmo cardíaco, nuestra salud, nuestra diabetes, nuestro insomnio, nuestras pulsaciones, nuestra tensión arterial, si hacemos o no hacemos determinado tipo de prácticas deportivas. Es decir, a tiempo real, una aseguradora puede conocer el verdadero riesgo. Sabemos que el riesgo no es algo pétreo, que no es algo fijo, ¿no? Sino que es algo dinámico, que tiene intensidades diferentes, que tiene picos más altos o menos altos, que tiene frecuencias. Es decir, que es más o menos previsible, que es más o menos posible esa prognosis. Pero hay entidades aseguradoras, y algunas de ellas en el mundo anglosajón, como Hancock, es decir, la entidad norteamericana, que puede, a través de determinados tipos de programas de los móviles o celulares o de los relojes inteligentes o de la propia conducción de un vehículo, tarificar a tiempo real cuál es el verdadero riesgo y cuáles son las verdaderas intensidades de riesgo. Como juristas, nosotros debemos plantearnos qué rol y qué protección tenemos como consumidores. ¿Qué rol y protección tenemos ante tanta cantidad de datos que terceros, aseguradoras y colaboradores necesarios de estas aseguradoras pueden utilizar o que están ligados a algo que nos pertenece a nuestra esfera íntima privada, a nuestra privacidad? Y una privacidad que nos permita adoptar decisiones racionales. Nunca mejor. Hay un artículo muy recomendable del profesor Helgenstein, Consumer Protection in the Age of Big Data, de la Washington University Law Review del año 2016, que pone precisamente el foco y el enfoque en esta tutela del consumidor. Y esa tutela, sobre todo, ante el peligro que supone el análisis predictivo, sobre todo cuando se refiere exclusivamente a predicciones que resultan de análisis tecnológicos muy sofisticados a través de conductos de datos.
Por tanto, la clave de bóveda, sin duda, la tecnología, su desarrollo exponencial y vertiginoso, y quizá la combinación de muchas tecnologías que se están y se van a ir sucediendo sin solución de continuidad, van a avanzar, qué duda cabe, en los nuevos modelos de contratación del contrato de seguro, en nuevas pólizas y sobre todo en nuevas coberturas. Es decir, la cuestión es si vamos a seguir disfrutando de buenos o de malos riesgos, si va a ser coberturas esenciales y de mínimo, coberturas que no desnaturalicen el contrato del seguro. Y quinto interrogante, plantearnos valientemente una pregunta esencial a todo esto y a todo lo que les llevo diciendo desde hace unos minutos, si en verdad cabe hablar de un uso imparcial de la tecnología en el seguro. Es decir, quinto interrogante, ¿existe en verdad un uso imparcial de la tecnología en el seguro? La tecnologización de los seguros no solo implica el Big Data, no solo implica el análisis predictivo, ni herramientas forenses, ni de seguridad avanzada. No cabe duda, asimismo, como en un futuro inmediato los proveedores de seguridad de la información que utilizan la inteligencia artificial para ayudar a las aseguradoras en la creación de modelos predictivos va a mejorar, y lo va a hacer con mucha solvencia y eficiencia, el proceso de contratación, pero no puede basarse en un aplastamiento de los derechos de los consumidores. Esta confluencia va a impactar en el seguro de un modo tal como en su momento hicieron conceptos como la estadística, la mutualidad, y que revolucionaron el seguro, revolucionaron el contrato de seguro y la gestión y la distribución en tanto valor global en su conjunto. Otra pregunta, y van 6, que hemos de hacernos, obligada por lo demás, es saber cuál es el verdadero impacto de lo tecnológico y lo digital va a tener en el contrato de seguro. Una tecnología digital que va a ser incluso transformar la regulación, va a transformar los ordenamientos jurídicos. Ya la Unión Europea está trabajando en 2 directivas, un reglamento y una directiva precisamente sobre la inteligencia artificial ahora mismo. Y esto va a significar también reinventar discursos, reinventar estrategias, productos, servicios de seguro, lo cual, es decir, no estamos ante una situación donde debamos los juristas quedarnos de brazos cruzados. Otra cuestión va a ser si seremos capaces o no de acompañar todo esto y de gozar de una cierta cultura ética, donde la opacidad o una parte de ella, donde las situaciones de vulnerabilidad digital hacia ciertos sectores, sobre todo de consumo, van a significar vacíos, exclusiones, discriminación a través de la interacción entre el dato y la inteligencia artificial que crece y nace y se desarrolla a través de los datos. En cierto sentido, la tecnología y la irrupción de empresas sumamente tecnologizadas está ofreciendo un momento único y estelar para vehicular el tránsito de la eficiencia y beneficios en la información que han de tener y conocer todos los consumidores. ¿Es todo digital cuando hablamos de análisis de datos o es otra cosa? ¿Acaso no nos damos cuenta que estamos asistiendo a un cambio abismal del modelo de negocio que influye e impacta también en el mundo del seguro? Se reconduce voluntaria y omniscientemente toda la inteligencia artificial, pero no somos capaces de vislumbrar ante qué estamos. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hablamos de identidad digital. Sí, sobre todo somos capaces de contraponerla a identidad personal, porque no son lo mismo, no significan exactamente lo mismo. Incluso no es lo mismo la identificación biométrica que en lo que respecta, por ejemplo, a la selección o antiselección de los riesgos asegurables va a ser una columna vertebral. A ello unamos que el avance del análisis avanzado de datos en tiempo real está creando toda una cultura y una pléyade de productos de seguro casi de forma instantánea y ajustados específicamente ad hoc a las necesidades de los consumidores, a las necesidades de los usuarios que interactúan a través de las redes sociales. La atención o el asesoramiento asistido, el robo-advisor, así como todo lo que hemos ido conociendo en el mundo del seguro a través de distribuidores, corredores, asesores, todo esto va a ir cambiando. Pero referenciar este discurso de esta tarde o mañana peruana, tarde española, a lo discriminatorio, ha de hacerse, si somos valientes, a través de un marco y a través de una visión amplia, dinámica y sumamente transversal. Son múltiples las facetas, las aristas, las dimensiones que tenemos que analizar, incluso desde un punto de vista filosófico, ético, aunque empleemos indistintamente y como si fueran conceptos homónimos expresiones como igualdad, discriminación, asegurabilidad, intensidades, frecuencias, mutualidades,
mutabilidades, variabilidades de riesgo y hoy en el ámbito tecnológico vocablos como digitalización, big data, inteligencia artificial, etc. En el riesgo, en la tarificación final de ese riesgo y coste del seguro, pero también en la función del seguro que cumple de un modo u otro, tenemos que estar presentes. No cabe una posición neutra. ¿Cómo impacta o qué es un algoritmo y cómo impacta el mismo en el mundo del seguro, en el mundo del contrato de seguro? Pensemos en los datos que se utilizan en una identificación biométrica, en cómo se realizan o se llevan a cabo las mediciones, las características físicas de los potenciales asegurados. Es decir, basta con una imagen desde una cámara, como estamos ahora mismo a través de Teams o a través de la cámara del celular, para que analizando solo biométricamente la identificación biométrica personal del potencial asegurado, lo excluyamos o no de cobertura. Es decir, todo esto va a tener una serie de consecuencias y también una serie de derivaciones legislativas y jurídicas de enorme importancia. Estamos, por tanto, ante una serie de interrogantes que es necesario, a la vez que todo parece reconducirse al dato como elemento principal y de algo que creo que nos debe preocupar a todos, como es el poder algorítmico. ¿Hasta dónde debe llegar ese poder algorítmico? ¿Cómo van a impactar este reto de la transformación digital? Pablo Medina, deja de coger tantas notas. Es decir, como el uso de la automatización y la inteligencia artificial, los desafíos de la ciberseguridad, no te rías, la robótica y su impacto en las actividades profesionales y decisionales. También veo a María Teresa ahora mismo, los tengo en pantalla los dos, grandes amigos mexicanos y maestros. Es decir, bueno, pues estamos ante algo que hace un momento yo les decía, la slippery slope, la pendiente resbaladiza. No son, y voy ya concluyendo, no son pocos los dilemas a los que nos tenemos que enfrentar, que estamos obligados los juristas y los que estamos hoy en esta sesión a proponer soluciones, a resolver y sobre todo nuestros cuerpos legislativos, no voy a hablar de la pésima calidad legislativa de nuestros políticos, eso daría para otra cosa, sobre todo tenemos que tener en cuenta quién va y cómo se va a regular todo esto. Porque estamos ante muchos dilemas y estamos ante temas que van a incidir en médulas esencialísimas del contrato de seguro, como es el análisis del riesgo, la prima, la gestión del siniestro, y todo ello desde la órbita o el campo de la regulación algorítmica. Una regulación que no podemos olvidar, que tiene que tener presente y vincularse con la cuantificación, con la clasificación, con la evaluación que se produce primero a través de el acaparamiento, la recopilación de información y segundo con el establecimiento de normas y finalmente a través de la intervención en las modificaciones de la conducta, sin olvidar el enorme problema que tiene la eticidad y la responsabilidad algorítmica. No hace mucho, en una revista, en la Harvard Business Law Review, se preguntaba si es ético el algoritmo y si la algoritmia debe ser ética o no debe ser ética. Estamos ante peligros, estamos ante alertas inminentes ante esta revolución tecnológica, máxime en todo lo que el riesgo o lo que tiene que ver y lo que entraña el riesgo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, sucedería si alguien utilizase el aprendizaje algorítmico o el aprendizaje automático y algoritmos secretos para la recopilación de datos públicos o privados de los clientes asegurados o potenciales solicitantes de seguro. ¿Qué pasa si eso se divulga en la red? ¿Qué pasa si se divulgan ciertos datos que tuvieron en cuenta para asegurarme o no y son datos atinentes a mi propia salud o médico? ¿Qué sucede con el peligro de una proxy discrimination o discriminación por representación? ¿Qué pasa con el uso de datos y de información facilitada y que es neutra y que pasa de unas fuentes a otras? Desde la creación y la ingeniería productiva de seguros y sus modalidades, pasando también por la propia distribución y comercialización. No olvidemos que frente a riesgos tradicionales están irrumpiendo con fortísima intensidad nuevos riesgos o riesgos latentes que la propia tecnología, que la propia digitalización del contrato de seguro y de la práctica y de la empresa y de la actividad aseguradora está trayendo. Pues son transformaciones y son transformaciones aplicativas que van a impactar no solo en la predictibilidad, sino en el propio negocio empresarial del mundo del seguro. Las tecnologías, todos lo sabemos, traen riesgos y estamos continuamente expuestos a riesgos, pero son riesgos ignotos, son riesgos que en buena medida todavía no somos capaces de darles la mensurabilidad necesaria. El problema es un problema eminentemente un problema de encaje, es decir, y un problema de encaje y de insuficiencia enorme de legislación, de conocer las intensidades, de conocer el alcance de esa siniestralidad.
Por lo tanto, y concluyo, una de las cuestiones claves es, y será, y a la que estamos todos obligados a colaborar y esforzarnos en dar solución, es y será perimetrar y conocer cómo van a usar las entidades aseguradoras y el sector en general, pero también el regulador y el supervisor económico, la inteligencia artificial. Y si la misma va a ser o no auditada. Y segundo, ¿quién la va a auditar? Es decir, yo creo que esta es una cuestión que es fundamental. No podemos olvidar que la inteligencia artificial también se basa en la estadística, que existen sesgos, que se introducen intencionadamente estos sesgos y que también puede perjudicar, por ser perjudiciales para los sistemas computacionales. Pero ese uso, ese basarse en la inteligencia artificial, tiene que ser imparcial, un uso neutro, un uso imparcial. No podemos llamarnos a equívocos porque también existe el riesgo de manipulación discriminatoria y esto es algo innegable. Y haciendo este uso, siendo imparcial y neutro, tampoco debemos ignorar que debemos conocer también cómo se hace ese uso, cómo se emplea la inteligencia artificial, cómo va a afectar a marcos, a cánones, a principios de las normas del seguro y a principios reguladores o normativos que no han edificado el mundo jurídico del seguro que hemos ido conociendo hasta el momento. Y no es que la máquina adquiera conocimiento, sino que el empleo de algoritmos complejos está redimensionando y revolucionando el análisis, el aprendizaje y el conocimiento de lo que resulta programado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Abel. Siempre es un honor poder escucharlo. Y pues rápidamente damos pase a preguntas, intervenciones del público. Y tenemos a Pablo Medina desde México. Muchas gracias, Carlos. Abel, qué gusto verte, ¿cómo estás? Oye, a ver, yo quisiera que me ayudaras, porque esta discriminación de la que tanto hablas, y que me parece que hablas estupendamente, como siempre en tus ponencias, no atenta claramente contra la mutualidad. O sea, yo entiendo que la dispersión de los riesgos es con base precisamente en el conocimiento, pero también en la homologación del estado del riesgo. Si tú metes esta nueva variable y no lo vuelves, al personalizarlo, no lo vuelves totalmente disruptor de la mutualidad. Pablo, completamente de acuerdo contigo. Es decir, el problema o la cuestión clave en este momento es que tenemos que superar esos viejos preconceptos de la estadística, la mutualidad, etcétera, y esto es un péndulo, vamos a pasar hacia el otro extremo. Entonces, a mí, en este caso, el seguro siempre ha sido discriminatorio. Yo por eso alentaba al principio de la charla en la cuestión de si puede sobrevivir o no aquel carácter esencial que nos enseñaron que era la aleatoriedad del contrato de seguro. Claro, al final yo lo planteé en la ponencia, la mutualidad también podría decirnos que algorítmicamente metamos para un lado buenos riesgos y los que no sean tan buenos en otro grupo de afectados o de consumidores. Va a haber siempre mutualidad, va a haber estadística. La cuestión es que es de una tecnologización tan alta que es más lícito que paguemos la tarifa en función del verdadero riesgo. Es decir, paga como conduces, paga como vives, ¿no? Pay as you like, pay as you drive, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor eso? Oiga, si yo conduzco de una manera prudente, manejo el vehículo, el carro, el auto, sin nunca tener multas, excesos de velocidad, conducción brusca, frenazos, etcétera, y además nunca doy partes de siniestros y tal, ¿por qué tengo que pagar una tarifa más o menos estándar? Si yo como una comida saludable, y además la aseguradora lo controla, porque Hancock, esta aseguradora norteamericana que nació en Boston, es decir, tiene dos programas, uno Prime y otro de otra manera, Vitally Program se llama. Es decir, tú te van secuenciando y te van controlando a través de un GPS y a través de los datos que tú emites desde el reloj, desde el celular, etcétera. Saben tu frecuencia cardíaca, tu ritmo tal, saben dónde compras, sabes lo que compran y además en función de dónde compres y lo que compras te dan puntos. Y te dan puntos que pueden descontar la prima. Es decir, y si vas a los gimnasios X o no X y les consta porque por usos y se puede saber perfectamente si has hecho o no deporte y hasta qué intensidad del deporte, vida saludable, vida cardíaca saludable, vida de comida saludable.
el consumo, el hábito. Si a día de hoy, ya con la tecnología, una nevera puede mandar, o un frigorífico puede mandar la orden al supermercado de lo que le está faltando en la nevera para que lo compren domóticamente y te viene todo a casa. Bueno, pues quizás, Pablo, tengamos que ir a ese punto de romper ciertos paradigmas que nos habían enseñado. Tú me lo diste en Salamanca y en alguna otra vez cuando me has invitado a México, el tema que en Francia en 2016 ya se planteó que si el contrato de seguro era un contrato aleatorio o un contrato conmutativo. Es decir, pero nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés, para los que seáis creyentes o leáis la Biblia. Es decir, es que ya Poutier, es decir, hace 200 años, decía que el contrato era conmutativo, que no era aleatorio. Bueno, el que sea base mutual o mutualístico, sea estadístico, sea digital, al final, es decir, nunca como hasta hoy se puede controlar el riesgo casi a la perfección. Eso es quizás lo mejor que nos puede pasar para pagar verdaderamente en función del riesgo y para tener buenas coberturas. Lo malo es cuando se discrimina, lo malo es cuando se hace opacamente, o lo malo es, como yo intentaba un poco picar o provocar, cuando no hay uso neutro o imparcial de la inteligencia artificial. Ahí es donde está la puerta abierta al abuso. Es decir, a personas que hayan sufrido un cáncer, ¿por qué no se les va a facilitar el acceso a coberturas de seguro? Ya sabéis, en muchos países, en algunas legislaciones, tienen que pasar 5 años mínimo desde que los biomarcadores son limpios. Si no, no te aseguran. Pero no solo es eso, es que no te conceden un crédito bancario. Es decir, por el riesgo de que haya una recidiva o que pueda haber una recaída. Bueno, en los años 60, cuando era presidente Lyndon Johnson, este es el que vino después de Kennedy, el 36 presidente, había esa discriminación que había de lucha de derechos humanos, la red line, la línea roja. En muchas grandes ciudades, imaginaos Chicago, Washington, etcétera, imaginariamente se trazaba entre barrios o cuadras o manzanas una línea. Esa línea roja, los que vivían para ese lado, y os podéis imaginar el colectivo que vivía en ese lado, no tenía acceso ni al crédito, ni a seguros, ni a vivienda, ni a nada. Es decir, discriminación legal y hecha, estamos hablando de hace 60 años, evidentemente. Hoy se puede hacer de un uso más subrepticio, más subliminal, es decir, ese es el gran peligro. Ok. Pues tendrás que organizar otro seminario para enseñarnos otra vez seguros. Gracias. A vos. Muchas gracias, estimado profesor Veiga. Don Carlos. Insisto, es un honor poder contar con su presencia. Esperemos que pues, nuestros compañeros de Perú y también de otros países de Latinoamérica puedan escucharlo muchas veces más y poder profundizar en el desarrollo y conocimiento de los seguros. Igualmente, pues tengo que decirlo, el desarrollo de este congreso tiene inspiración en los magnos congresos que ha venido desarrollando el profesor Veiga y el profesor Miguel Martínez Muñoz en Madrid desde el 2019 y de manera interrumpida, y pues eso ha servido de inspiración a tratar de hacer una labor, claro, con menos, ¿cómo decirlo? Es que de verdad este congreso superaba las expectativas. Yo pensé que no íbamos a poder lograr lo que se ha logrado. Tenemos público de 12 países distintos. Todo ello gracias al tremendo nivel de todos nuestros ponentes. Desde Pablo Medina, que ha comenzado la presentación hace 2 días, hasta todos los ponentes de la mañana y los ponentes en presencial, modalidad híbrida de la tarde. Muchas gracias, profesor Veiga, y al profesor Miguel Martínez Muñoz por la inspiración y por estar presentes en este primer congreso que se realiza en Perú de esta naturaleza. Carlos, gracias a vosotros, y sin vosotros no sería posible ni ninguna inspiración. Este es el esfuerzo de todos y de unos y de otros, escuchando, hablando, participando y creando comunidad jurídica. Así que enhorabuena por ser artífice de todo esto y por contar con todos nosotros y permitirnos estar hoy juntos en esta tarde o en esta mañana. Gracias a todos. Muchas gracias. Igual, Andrea. pero de manera muy, muy breve, Fernanda Lucía Mares ha levantado la mano, Sí. creo que quiere una pregunta, pero muy breve, para Sí, poder dar paso al Carlos. siguiente. Sí. Es súper breve. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la ponencia, Abel. La verdad, súper interesante. Yo dejé una consulta al interno en el chat. He visto que me han respondido. La consulta fue, en el Perú, hoy en día hay un proyecto de ley que pretende promulgar el derecho al olvido oncológico.
que está relacionado a personas que han superado el cáncer después de 5 años puedan ingresar a hacer la declaración de salud sin tener la obligación que declarar que en su momento tuvieron cáncer. Entiendo que esto en España también está como parte de las disposiciones normativas, pero lo que quería preguntarte es, ¿cuál fue la respuesta del sistema? ¿Cuál fue la respuesta de las empresas? Porque yo creo que acá en Perú este derecho está más orientado a los principios sociales del seguro, ¿no? Pero no estoy tan segura que la respuesta de las aseguradoras sea la mejor. Ya incluso por el tema del COVID hemos visto que en productos como el desgravamen, el producto de saldo deudor, las aseguradoras han sido un poco más estrictas con el tema de sus exclusiones. Y el tema oncológico acá en el Perú sí es una de las cláusulas de preexistencia o de las cláusulas de reticencia incluso, ¿no? Porque podrías no entrar al seguro con un cáncer, podrías haberte ya curado, con lo cual ya no es una preexistencia, pero no marcarlo hace que entres en reticencia o declaración inexacta, ¿no? Sí, gracias, Fernanda. Es decir, a ver, esto en España y en Europa ya se ha avanzado mucho en el tema del derecho al olvido, evidentemente, y esta era una cuestión que afectaba a los mercados financieros, lo que decía antes, ya no solo en el seguro, sino en el mundo del crédito, en el mundo bancario. Evidentemente, es decir, dicho esto, ¿cuál ha sido la reacción? ¿Se cubre o no se cubre? Bueno, se sigue cubriendo de aquella manera. ¿En qué sentido? A ver, todavía no ha llegado mucha jurisprudencia y no sabemos cómo se ha concretado este cambio realmente. Y digo, ¿se cubre de esa manera? ¿En qué sentido? Pues si a ti te excluyen el tratamiento de determinado tipo de quimioterapia, por ejemplo, que cada dosis te puede costar 6.000 euros, yo te estoy cubriendo de enfermedades, pero verdaderamente me estás cubriendo de aquello que se necesitaba o no se necesitaba. Ese es el riesgo que todavía no sabemos nosotros si se ha dado en definitiva ese paso real y sincero hacia una cobertura objetiva. Es evidente que hay estadísticas, que hay ratios y que hay recidivas, que hay biomarcadores, etcétera. ¿Qué pasa si es erróneo? ¿Qué pasa otra enfermedad que no tenga nada que ver con el cáncer, pero habiendo sufrido con anterioridad un cáncer puede ser mucho más grave o más mortal? Yo creo que todavía aquí queda mucho mundo, ¿no? Mucho mundo, y aparte de la reflexión jurídica y la reflexión bioética que tiene que emanar, ¿no? Es decir, veremos la práctica por dónde sale, veremos la casuística también. Es verdad que se ha avanzado mucho en esto y en el derecho al olvido, al borrar, eso ya no se tengan en cuenta, pero también tenemos que tener presente cuál es la magnitud y el valor jurídico que tiene el cuestionario, que tiene la declaración precontractual en las tratativas o no, hasta dónde alcanza esa buena fe o no buena fe. ¿Sufre usted enfermedades o ha sufrido enfermedades del tipo X en el pasado? Que se va a contestar ante ese tipo de preguntas. Esa es una pregunta abierta, sí. ¿Es limitativa? Yo entiendo que no. ¿Es una pregunta lícita? Es posible que sí. Pues claro, aquí también la buena fe a ese deber de respuesta, o yo recuerdo un caso que alguna vez he manejado en 2010 ¿sufre usted o ha sufrido algún cáncer o alguna úlcera sangrante? La persona la sufrió, pero hubo un error de diagnóstico que dijeron que fue un episodio epigástrico de sangrado ocasional y que no tenía nada que ver. Lo que no vio el médico es que tenía, la persona del hospital, que tenía un cáncer en fase o estadio final y sangrante, pero el contexto de buena fe a lo que le habían preguntado y en base, en el fondo, a un error de diagnóstico de un hospital, ¿no? Pues el Tribunal Supremo tumbó la indemnización, no se la dio. Es decir, en base a que no se había declarado la agravación del riesgo posterior. Yo creo que eso fue un error, ¿no? Aquí vamos a estar en manos de la interpretación jurídica y sobre todo en la claridad y concreción con que se escriban los condicionados o los clausulados. Me temo que, Fernanda, vamos a ir por ahí. Muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, estimado Abel. Ahora, continuando con el programa, vamos a continuar con otro gran exponente de España, un abogado joven que tiene una tremenda proyección de ser, si no es ya uno de los referentes en derecho concursal y en derecho de seguros. Pues bien, damos pase al profesor Miguel.